Buenos días, aquí estamos en el Semanal de Israel con Jason Samir desde Israel y bueno, están pasando muchísimas cosas. Vamos a hacerle una serie de preguntas. Luego nos explicará en el diario de guerra qué es lo que está pasando exactamente. Hoy estamos a jueves y nada, vamos a empezar. ¿Cómo estás, Simpson? Buenos días. Salom. Bien, bien, buen día a ti, a los espectadores, oyentes. Bien, mirando lo que sucede alrededor, hay mucho lo que mirar. Sí. Mirando, no nos falta, no nos aburrimos, ¿eh? Están pasando cosas muy graves y te voy a hacer una pregunta porque, claro, unos dicen que sí, otros que no, otros que puede llegar a entrar. Estamos hablando de Trump. ¿Estaría ayudando a Israel? ¿Estarían los Estados Unidos ayudando a Israel ya? ¿Pueden entrar en guerra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está aguantando Trump entrar en la guerra? ¿Se está reteniendo? A ver, explícanos un poquito. Mira, el tema es complicado. Trump es el presidente de los Estados Unidos y tiene una fuerza poderosa en el mundo, pero Estados Unidos es un país, llamémoslo así, ordenado. Y él tiene que pasar varios obstáculos para poder decidir, también con toda la fuerza que tiene, para poder decidir qué es lo que hace. Él tiene su partido, su electorado, y tiene también la oposición. Ahora, si bien la oposición demócrata no es anti-israelí, pero lo demostraron durante estos casi 2 años, no es exactamente tan ferviente partidaria de Israel, el Partido Demócrata, como lo es el Partido Republicano. Eso es uno. Y ellos constituyen de alguna manera una gran parte del electorado, no una mayoría, pero sí una gran. En segundo término, dentro del Partido Republicano mismo, eh, Trump tiene oposición, existe una oposición, llamémoslo así, en forma general, nacionalista, que no quiere que Estados Unidos esté en forma completa, no quiere que Estados Unidos intervenga en cuestiones extranjeras. Eh, si bien Trump dijo de que él primero está Estados Unidos, eh, la gran Estados Unidos, pero ellos dicen de que el gran Estados Unidos es sin los conflictos de afuera. Trump dice que de alguna manera que los conflictos de afuera influyen en la posibilidad de Estados Unidos de ser un gran Estados Unidos. Y por eso él tiene una forma más de participar. Eh, y lo tercero, hay un problema, digamos así, de propaganda. Él tiene que conseguir vender la operación fuera del país. Para conseguir vender la operación, él tiene también que explicar cosas que él no está interesado en explicar, porque los intereses geopolíticos de Estados Unidos no se pueden explicar en 2 segundos a 350 millones de personas. O confías en el presidente y en su visión, o no confías. Ahora, si tú decides que quieres recibir una explicación minuciosa de qué es lo que le importa al presidente, entonces dentro de 10 años todavía van a estar discutiendo. Eso es un término. En segundo término, y otro tema que tiene está relacionado con eso, es qué ventajas tiene que recibir los Estados Unidos de una intervención de ese estilo, porque él es presidente de los Estados Unidos. Ahora, a mi parecer, si bien a mí tampoco él me lo cuenta, pero a mi parecer los Estados Unidos pueden recibir de una operación, de una intervención de ese estilo, eh, un montón, millones de ventajas, pero estoy seguro de que Estados Unidos no los puede explicar públicamente, no hoy, a lo mejor dentro de unos años la gente va a decir, a eso se relaciona.
Pero en este momento él tiene que explicar lo que tiene que explicar, y lo que tiene que explicar es que Israel está siendo atacada y no hay ninguna duda al respecto, y que él tiene que ayudar a Israel, tiene que ayudar a Israel. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? Mientras tanto, Israel no lo espera, Israel está haciendo lo que tiene que hacer. Hay gente dentro de Israel mismo que pregunta si nosotros nos podemos arreglar sin Trump y sin la intervención de los Estados Unidos. Por supuesto, dentro de Israel mismo también hay oposición, la oposición de la que hablamos toda la semana, que dice de que sin Trump no nos vamos a poder arreglar. Y en definitiva, lo que está diciendo esa oposición es no hay que llegar a ganar la guerra, hay que ganarle a Irán, pero con límites. Ahora, los factores gubernamentales de Israel y también los factores militares dicen de que se puede ganar la guerra y se la puede ganar como la ganaría también con la participación de Estados Unidos, más despacio porque no tenemos los mismos armamentos que Estados Unidos, pero que nosotros tenemos la posibilidad. Como he dicho en ocasiones anteriores, en un país como Israel no se puede exactamente saber qué es lo que tiene Israel en la manga o qué tipo de conejos tiene en el sombrero, porque no te lo van a decir. Pero puede ser que Israel tiene también sus formas de ganar, de terminar con la guerra sí, y que no te lo van a decir. Si Estados Unidos a entrar, entonces Israel no va a sacar los conejos del sombrero, los va a dejar para otra oportunidad. Si Estados Unidos no va a entrar, entonces Israel a lo mejor los va a sacar a la luz. Ahora, en definitiva, lo que está sucediendo, bueno, eso en respuesta a lo que tú preguntaste. Si quieres hacer otra pregunta, entonces te voy a explicar más. Por supuesto, tenemos, como dijiste antes, el diario de la guerra, y en el diario de la guerra yo puedo explicar algunas cosas que suceden en el campo de la Muy bien, guerra, digamos. muy bien. Sí, ahora nos limitamos a que respondas las preguntas que yo te hago y ya el diario de guerra ahí te puedes explayar como aquel que dice para explicarnos todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando. Eh, ¿Quiénes serían los partidarios de que se fuera, o sea, que se vaya el ayatolá, ¿no? De que se vayan los ayatollahs, te refieres. Sí, mira, ante todo, yo lo dije, pienso en ocasiones anteriores, los persas, que son los que en definitiva están por detrás de los ayatolás, son algo así como un 45% de la población de Irán, y otros 50-55% no son persas, de alguna forma por el centralismo y el dominio de los persas. Ahora, esa gente es en forma natural, más o menos, prácticamente, muchos de ellos son adversarios de los ayatolás y ellos estarían interesados. En otra parte, son factores, digamos así, que apoyan a la monarquía anterior, el Shah de Persia, que fue derrocado en 1979. Él tenía también, por supuesto, sus partidarios, la gente de más dinero. El movimiento de los ayatolás fue impulsado por las capas populares. Había gente con más dinero. Parte de esa gente está ahora viviendo en el exterior, que o se escaparon en ese momento o se escaparon a continuación. Y supongo que hay también gente dentro de Irán mismo hoy en día que también lo apoya. Eh, eh, Esa gente. Otro tipo de gente, gente dentro mismo de los 40, 45 o 50% persas, que son gente más joven y más liberal y más democrática, y estudiantes e inteligencia, gente que no apoya al movimiento de los ayatolás, que son radicales religiosos, así.
y que querría tener una sociedad más abierta, sin los velos y sin todo ese tipo de, de, de símbolos que los ayatolás quieren. Yo entiendo, en líneas generales se dice algo así que como un 80% de la población de Irán no querría, no quiere que ellos continúen, pero ellos tienen la fuerza. Israel en ese sentido, también esto toca con el asunto de la guerra, Israel en ese sentido ataca también a bastiones del gobierno, que son bastiones civiles, como la policía, eh, las guardias republicanas, que son esos que están por encima de la población y que todo el día la población sufre de ellos, en la calle, en los lugares de trabajo, etcétera. Sí. Esa es más o menos la oposición. La oposición es supuestamente, según lo que nos cuentan, es supuestamente algo así como un 80% de la población compuesta por grupos distintos. La pregunta es si esos grupos van a poder hoy oponerse a los ayatolás y mañana construir un futuro mejor para Irán, que todo lo que era. Vale, pues relacionado con esto vamos a hablar también de un señor que últimamente se está hablando mucho y que ayer o anteayer dijo un discurso, podemos decir, ¿no? De llamamiento al pueblo de Irán, el llamamiento que es el señor Reza Ciro Pahlavi. ¿Quién es este señor? Bueno, ante todo, como dije antes, él es el hijo del difunto Shah de Persia, el que fue derrocado en 1979. Perdón. Eh, él está en el exterior, disfruta de su exilio, digamos así, pero quiere volver y tiene intenciones de volver y ser declarado como el dirigente de Irán después de los ayatolás. Él no tiene fuerza, no tiene ejército por detrás de él en el extranjero, tiene supuestamente tal o cual apoyo dentro de Irán mismo. Se puede ver en las manifestaciones cuando hay manifestaciones en Irán, se pueden ver banderas que son distintas a las banderas oficiales actuales, que representan a las fuerzas monárquicas, digamos así. Él tiene pretensiones. La pregunta es si el pueblo iraní lo quiere ver a él, porque él es el hijo del padre y el padre también era de alguna forma un dictador, no un dictador un poco más liberal, menos presionado, menos, digamos así, de lo que presionan los ayatolás, pero de alguna forma era también un dictador. Lo que pasa es que él pertenece a una dinastía, digamos así, eh, que dominó en Irán durante mucho tiempo y que es posible que parte de los iraníes quiere continuar con la historia de esa dinastía después de restaurada la sociedad civil. Sí. Sí. Pero tenían más libertades, ¿no? No tenían ni los velos ni nada de eso, ¿no? Mira, en forma natural, un gobierno de aristócrata, llamémoslo así, tiende a juntarse para sí mismo eh, parte considerable del tesoro nacional, digamos así. Eso sucede en todos los países. Eh, También en Inglaterra, la Casa Real, digamos así, la monarquía tiene algo así como 7, 8 mil millones de pounds, que no es algo que tiene el obrero que está trabajando en Liverpool todos los días. Pero, ante todo, algo importante, él no gastaba el dinero en todo tipo de conflictos, en crear todo tipo de conflictos en el extranjero, que es muy importante, como están haciendo los ayatolas. Para él no había no Hamas, y no Hezbollah, y no los Houthis, sino nada del dinero quedaba dentro de Irán. Puede ser que no estaba repartido equitativamente, en muy pocos países se puede hablar de un reparto equitativo de los recursos, pero era
la impresión era que todo quedaba dentro de Irán. Por supuesto, él tenía sus palacios, sus formas de utilizar el dinero para eh, demostrarse a sí mismo como el que dominaba en Irán. Pero es otro tipo de dominio, es un dominio mucho más, mucho menos, digamos así, pesado sobre la sí, población. sí, menos agresivo, ¿no? Lo que pasa es que, Sí, claro, yo pienso que debería de instalarse una democracia, ¿no? Legal, ¿no? Sin, yo pienso propongo que yo, el tema ¿no? democracia, yo propongo que el tema democracia lo saquemos de la mesa cuando estamos hablando de países musulmanes. Hay problemas, podemos ocuparnos acá 10 horas de explicar por qué la democracia no es simpática a los regímenes musulmanes y por qué Sí, los regímenes musulmanes no aman la democracia. Dejémoslo por ahí. También hay muchos países en el mundo en los cuales existe lo que se llamaría la democracia occidental. Hay preguntas filosóficas todo el tiempo si la democracia occidental es realmente una democracia. Te recuerdo que en, eh, en Grecia mismo, Atenas, donde había democracia, esa democracia eh, era para un 10% de la población y el resto de la población eran o trabajadores o esclavos que no eran exactamente parte de la sociedad democrática. claro. Así que dejemos de lado un poco la discusión filosófica. Sí, Supuestamente un gobierno de una persona así puede ser más, digamos, menos presionar al pueblo de lo que de lo que el gobierno actual. Y otro tema, fíjate que ellos hace 40, 30 años que están sacando un montón de presupuestos para el tema militar. Y después viene Israel y en 5 o 6 días se los hace pomada, perdón por la expresión. no, sí, sí. Así que hay un poco una sensación de que hemos tirado el dinero al divino botón, se llama, y eso seguro que a la población le molesta. Sí. Pues sí. Vamos con otra pregunta, porque ahora se está hablando mucho de Israel, Irán, Irán, Israel. Es normal, ¿no? Es una guerra fuerte. Pero ¿qué ha pasado con los hutis? ¿Qué están haciendo los hutis ahora mismo? ¿Cómo está el tema con los hutis? Bueno, yo quiero agregar algo que no sé hasta qué punto todos los espectadores, lectores, oyentes saben. Todo el tiempo Israel decía de que el tema de Irán y sus proxies era como un pulpo y que el pulpo tenía tentáculos, como todo pulpo natural, pero que hay una cabeza y que hay que pegarle a la cabeza. Todo el tiempo que no le pegas a la cabeza, los tentáculos tienen quien les dé la orden. Y así fue cuando Israel casi destruyó a Hamas, casi destruyó a Hezbollah, prácticamente destruyó al gobierno de Assad. Eh, y también con los Houthis. Israel atacó en estos últimos meses 10 veces a los Houthis, eh, no a Teimán, no a Yemen, a los Houthis en las zonas en las cuales ellos dominan y atacó fundamentalmente las zonas portuarias, que es donde ellos reciben las armas, que es donde exportan petróleo, todo un montón de cuestiones económicas. La mejor demostración de que esos actos, esos ataques israelíes tuvieron éxito, es que en este momento ellos prácticamente no disparan, máximo disparan un disparo solitario, llamémoslo así, y que en definitiva es una molestia, es como una mosca que la tienes dentro de la pieza, es una molestia, pero no es algo que te va a preocupar. En este momento Israel está atacando a la cabeza del pulpo y, y, y la cabeza esa es la que le da el armamento a los hutis, o la que le Sí, daba sí, el sí, sí, armamento a los sí. hutis. En este momento no solamente que no se los dan, sino que ellos lo necesitan para su propia defensa ante Israel, digamos así. No solamente ellos, hay otros países que están involucrados en esa imposibilidad de Irán de otorgar armas.
Y los hutis llamémoslo así, tranquilos. Por supuesto que ellos van a seguir apareciendo en los videos esgrimiendo armas y diciendo nosotros vamos a atacar a Israel. Bueno, es un parte del espectáculo típico en el Medio Oriente. Sí. Claro. Y hablando de los hutis, vamos a ver, porque ahora también se ha dejado un poco de lado de hablar de lo que pasa con Gaza y con los secuestrados, los alimentos. ¿Cómo estaría ahora también? ¿Lo mismo, sin también parados sin armamento? ¿Cómo estarían? Bueno, ese tema es un tema muy importante y que la gente generalmente no presta demasiada atención, no al tema de Gaza, sino a algunas cosas que están sucediendo. Es decir, cuando empezó el tema de Gaza, el 7 de octubre del 23, los gazatíes jamás eh, atacaron alevosamente, todo lo que todo el mundo sabe, pero ellos confiaban en que tenían el apoyo de Hezbollah en el Líbano, de Assad y los iraníes dentro de Siria mismo, de los Houthis, y por supuesto de Irán, de ciertas milicias pro-iraníes en Irak, y por supuesto de Irán mismo. Ahora, lo que sucedió fue que Israel, después de recibir la bufetada del 7 de octubre, se levantó y atacó a Hamas en Gaza. Entonces, Hezbollah salió a atacar a Israel en forma no total, pero salió a atacar a Israel para adherirse, digámoslo así, en forma simbólica a Hamas, y Hezbollah recibió lo que tenía que recibir. Y cuando Hezbollah y los gazatíes jamás confiaban en que Irán y el mundo y Europa y los Estados Unidos iban a parar a Israel y ellos no iban a ser destruidos. Mientras tanto, Israel destruyó a Hezbollah y Israel después atacó lo que tenía que atacar en Siria. Israel está donde está en Siria y y Hamas se quedó sin Hezbollah y se quedó sin Siria. Y después los hutis se comenzaron a hacer el tema simbólico de ellos y Israel atacó, como dije hace 3 minutos, a los hutis y los hutis más o menos se tranquilizaron y quedó Irán. Quedó Irán. Ahora, jamás confiaba en que la imposibilidad, digamos así como ellos lo vieron, de una guerra entre Irán y, Israel, imposibilidad desde el punto de vista de cómo ellos entendían a Israel, iba a hacer de que ellos no fueran destruidos. Mientras tanto, ya han pasado unos 6 días desde que Israel atacó a Irán y nosotros vemos más o menos quién está ganando y quién está perdiendo en esta guerra. Es decir, y estoy por responder a tu pregunta, a pesar de que supuestamente no lo hice hasta ahora. Simplemente a mí me gusta dar vuelta. Pero Entonces, ahora, lo analizas todo y luego haces la respuesta. Primero haces bueno, poco un a poco yo voy, preanálisis. voy socavando como un preso dentro de una penitenciaria. Poco a poco voy haciendo el pozo cuando se quiere escapar. Lo que está sucediendo en este momento es que jamás perdió al único que le quedaba como posible protector, que era Irán, y supuestamente en unos días más va a perderlo por completo. Y eso hace teóricamente, quiero decirlo por tercera vez, teóricamente, el hecho de que supuestamente jamás va a flexibilizar su posición, porque si se le terminaron quienes lo apoyan y si Estados Unidos entra en una guerra contra Irán y si Europa se declara, ¿no? Aunque solamente a nivel de, de palabra, pero eh, se declara a favor de la defensa de Israel, entonces jamás se queda solo, metido dentro de los túneles de ellos. Eso supuestamente tiene que permitir, supuestamente, tiene que permitir que jamás flexibilice su posición porque no le queda quien lo pueda apoyar, no en el campo militar seguro y tampoco en el campo político. Con lo cual, posiblemente, existe la posibilidad de que ellos estén dispuestos a adelantar ahora en lo que no estuvieron dispuestos a adelantar hace 15 días o hace 2 meses o hace 3 meses.
Pero, nuevamente, se trata de un movimiento terrorista y como movimiento terrorista tiene su ideología y no siempre su mentalidad es igual a la mentalidad que nosotros pensamos que pueden tener. Lo que dice que también existe la posibilidad de que ellos digan, bueno, ahora nos convertimos en el último bastión anti-israelí y como consecuencia de eso nos suicidamos con todos los rehenes. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, y es lo que supuestamente los analistas dicen, o lo que los analistas dicen que supuestamente puede suceder, eh, supuestamente van a tener que ser más flexibles, pero nadie es. Al mismo tiempo, Israel, las fuerzas de Israel, porque hay aquí algo que la gente no entiende. Israel está en guerra con Irán en este momento, pero el ejército israelí está muy poco metido en la guerra con Irán. Es decir, está la aviación, está la inteligencia, está toda una serie de unidades determinadas, pero las unidades terrestres de Israel no están involucradas porque Israel no invadió Irán. Entonces, las unidades terrestres en su mayoría, no todas, en su mayoría están todavía en la Franja de Gaza. En este momento hay a lo mejor unos 50.000 soldados en la Franja de Gaza. Y ellos lentamente, a pesar de haber salido del foco de la opinión, de los ojos de las personas, lentamente están avanzando, están destruyendo, están tomando territorio. En este momento yo supongo que algo así como el 60%, o a lo mejor me equivoco, del territorio de Gaza está ocupado por Israel. Y poco a poco van acercándose al final. El final, como dije antes, es un final que no es sabido en qué momento y cómo se termina el final, o a través de un acuerdo, o a través de un acto de, de suicidio, pero se están acercando. Es decir, en Gaza está funcionando el ejército israelí a nivel terrestre, también un poco de aviación, pero generalmente a nivel terrestre y de artillería, lo que sea, también esos terrestres. eh, y eso, a parecer de la dirección israelí, puede llegar a flexibilizar la posición de Hamas respecto al tema de los rehenes. Ahora, por supuesto que todo el tiempo está la discusión, digamos que ellos se entreguen a los rehenes de una u otra forma, ¿qué es lo que va a hacer Israel a continuación? Supuestamente Israel a continuación va a seguir limpiando la franja de Gaza de todos los túneles y los armamentos y de todo un montón de cosas. Supuestamente también Trump tendría que seguir con su plan de emigración de los habitantes de Gaza para que pueda hacerse algo positivo en la franja de Gaza, pero eso lo sabremos en las próximas semanas, teóricamente. Muy bien, ¿Te muy bien. convence? Sí, sí, perfecto. Luego, quiero preguntarte una pregunta, ¿no? De, claro, todos ese descabezamiento en Irán de las cúpulas, de los científicos, de centros específicos. Yo he llegado a escuchar cosas impresionantes, ¿no? Que ha hecho Israel allí dentro y se especula, ¿no? De la infiltración de miles de israelíes allí para hacer todo lo que han hecho, porque ha habido operaciones impresionantes. ¿Qué me tienes que decir a eso? Mira, yo diré lo que puedo, lo que Lo que puedas entiendo, decir, lo que puedas lo decir. que entiendo que puedo decir. Evidentemente hubo quien durante años hizo trabajos eh, en Irán preparándose para el día del casamiento, digamos así. Eh, el número total de esa gente no lo sé y nadie lo va a contar. Y probablemente, como dijimos antes, probablemente también cuentan con apoyo de la población local. Es decir, Irán es un país de 85 millones de personas, dijimos unos 50 millones no están representados por el gobierno. Dentro de esos 50 millones, supuestamente hay 100, 1000, 2000, 5000 personas que están dispuestas a ayudar a Israel a voltear a los ayatolás. Es decir, es imposible saber exactamente cuándo y cuántos.
pero evidentemente hicieron muchos trabajos que indican de que a la cúpula de los servicios de inteligencia de Israel y a su frente, y hay que decirlo, a su frente el primer ministro Netanyahu, hay gente con cabeza, hay gente con, con planificación, hay gente. Ahora, yo pienso de que hay factores dentro de Irán mismo que ayudan. Una de las cosas que, por ejemplo, la gente no presta atención en medio de todos los artículos y todo es que Israel está atacando a parte de, de las fuerzas iraníes y no a todas las fuerzas iraníes. Es decir, cuando te presentan algo en la prensa, lo hacen con falta de profundidad que te confunden en definitiva. Si prestas atención a lo que sucede en estos últimos 5 o 6 días, eh, prácticamente hasta este momento, fuera de aquí o allá, Israel no atacó a las fuerzas armadas iraníes. No hablo de las guardias republicanas, sino hablo de la policía interna, a las fuerzas armadas mismas estatales. Y es probablemente porque en algún lado Israel está tratando de hacer algo que no hicieron los Estados Unidos cuando ganaron en Irak. Estados Unidos invadieron en el 91 Irak, tiraron abajo a Saddam Hussein, tiraron abajo al ejército, desarmaron el ejército y hubo ahí una anarquía total, que todavía siguen de alguna manera, y los chiitas, es decir, Irán, tomaron el poder. Eh, y él, pero lo que sucedió fue que los desplazados, ¿qué hicieron? Los desplazados se fueron a sus zonas y ahí construyeron el Qaeda, el mismo Al Qaeda con el cual Estados Ujú, Unidos todavía está pantalla, peleando. sí. Ahora, la idea, no solamente mía, yo la escuché en algún lado, pero la idea mía es que alguien está pensando de que parte del ejército oficial iraní va a ser parte, perdón por la redundancia, va a ser parte del nuevo gobierno que va a haber después que caigan los ayatolás. Mm, sí, Es sí, sí, sí. decir, que las Fuerzas Armadas o parte de las Fuerzas Armadas o determinados oficiales de las Fuerzas Armadas van a ser aquellos que van a imponer el orden. Claro, claro. Es un país grande Irán, que van a imponer el orden para que no suceda en Irán ahora, en el 2025, lo que sucedió en Irak en el 1994-95. Entonces, es decir, nadie quiere que haya una Al-Qaeda ahora en Irán o algo semejante con otro nombre. Yo pienso que esa es la dirección. Y aparte de que de que Israel no ataca por ahora, por lo menos no ataca en forma general el tema del petróleo y el tema de la energía y el gas y todo eso, entre otras cosas porque hay 85 millones de personas que tienen que comer también mañana a la mañana y que si no hay necesidad, entonces no hay necesidad. No hay por qué destrozar totalmente a Irán cuando estás peleando con los ayatolás. Yo espero que esa forma de actuar permita que el día de mañana, como se dice en hebreo, el día de mañana Irán se convierta en un país común, normal, con un gobierno fuerte, porque en estos países se necesita un gobierno fuerte, pero eso no quiere decir algo como los ayatolás, con un gobierno fuerte que esté dispuesto a hacer todo tipo de compromisos internacionales con el mundo occidental dirigido por Estados Unidos y en eso, eso también lo podemos decir Sí, sí. En el en el diario de asunto, guerra. sí. ¿Te contesté? Sí, pues nada, quedan 4 minutos, vamos a despedirnos y nada, no se pierdan luego el diario de guerra que se va a hacer a continuación, donde vamos a hablar del hospital donde ha sido bombardeado, ¿no? Con un misil en Beerseba. Hace unas horas que me ha tenido en vilo. Entonces, nada, lo dejamos aquí.
Ha sido un placer escucharte, Simpson Samir, sociólogo, especialista en... Una Sí, pequeña frase más como anticipo de la cuestión de la guerra. Para los que no vean el asunto de la guerra, pero sí nos están viendo a nosotros. Esta mañana, a eso de las 7 de la mañana, fue atacada la ciudad de Beersheba, la ciudad en la cual yo vivo, y cayó un misil en el hospital de Beersheba, que es un hospital, es un monstruo, un hospital muy, muy grande, porque cubre la zona del sur de Israel. Afortunadamente ha habido solamente un herido leve, un poco la providencia, quien es religioso, un poco la ayuda divina, eh, pero el- la forma de actuar de los ayatolas, y sobre eso hablaremos en el próximo, en el video sobre la guerra, deja mucho lo que desear a nivel de su actividad. Ahora sí termino. bueno, ahora dicen que hay 24 heridos. Bueno, luego lo hablaremos. Subiremos los dos vídeos, el Semanal de Israel y el Diario de Guerra, y ya pueden informarse de las actualizaciones desde dentro, desde la zona cero, desde el lugar, sin intermediarios y diciendo la verdad, que es lo más importante. Pues nada, muchos besos, un placer tenerte y nos vamos al Diario de Guerra. Nos vemos en una semana. Chao. Muy bien, chao.